Muy buenas noches y un feliz año para todos ustedes. El fenómeno que determinó el crecimiento en la inflación en Colombia el año pasado fue sin duda el alza en el precio de los alimentos. Uno de los factores que condujo al gobierno a presentar la ley que rebajaba a cero el arancel para las importaciones de insumos agropecuarios fue precisamente ese, el de producir una caída en los precios de los alimentos. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea. Señor ministro, muy buenas noches. La ley se aprobó la semana pasada y fue ratificada, sancionada por el presidente. ¿Qué efectos determinantes espera usted que la ley produzca inmediatamente? Yamil, un saludo cordial para ti, para todos los televidentes, un feliz año para todos los colombianos. Y es con hechos que el gobierno del presidente Iván Duque trabaja por el campo colombiano. Por eso se sancionó la semana pasada a permitir tener herramientas claras para poder actuar y buscar que nuestros pequeños y medianos productores tengan un alivio con respecto al costo de los insumos agropecuarios. Tenemos varios aspectos para trabajar. Uno, usted ya lo ha mencionado, que es que los aranceles a las importaciones de agroinsumos va a ser del 0%, o quedó establecido en la ley que es del 0%. Pero tenemos otras herramientas como el FAIA, el Fondo de Apoyo a los Insumos, que va a permitir darle ayudas a esos pequeños productores a través de este fondo para la compra de sus insumos. El asunto ahí, ministro, es cómo se va a financiar el Banco Agrario para dar ese crédito a los pequeños y medianos agricultores. Bueno, en el fondo que se crea, el FAIA, es un fondo cuenta que nace ya con una financiación que se establece en la ley, que es las utilidades del Banco Agrario del año 2021, un 10% van a ser para ir a ese fondo cuenta que va a ayudar a subsidiar programas en las compras de insumos agropecuarios a los pequeños y medianos productores. Entonces, este no es un fondo cuenta que nace desfinanciado, es un fondo cuenta que ya nace con una fuente cierta de recursos. Adicionalmente a eso, el Ministerio de Agricultura, a través del Presupuesto General de la Nación que se le asigna al Ministerio, también va a incluir unos recursos en ese fondo, de tal manera que en estos 3 primeros meses hagamos la reglamentación del fondo para que lo podamos implementar en el segundo trimestre del año y que podamos ayudar a todos esos campesinos y campesinas de Colombia. Y a ver, señor ministro, un productor, un campesino que nos está escuchando o que lo está escuchando, ¿cómo hace a partir de ahora para recurrir a ese fondo? Bueno, eso es parte de lo que se va a hacer en la reglamentación, pero se lo coloco con un ejemplo. En el año 2020, que fue el año en el que inició esta pandemia, hicimos un programa similar y ahí los campesinos se inscribían en las UMATAs o en las Secretarías de Agricultura de los municipios y también del departamento, de tal manera que demostraran que era un pequeño productor. Y a estos campesinos, a partir de esta inscripción, se les asignaba que se les podía hacer un descuento que podía ser del 20 o del 30% que ellos compraban en unos almacenes registrados. Ese podría ser un mecanismo. Otro mecanismo que se ha estudiado es a través de los gremios y de las cooperativas o de las asociaciones de campesinos poder hacer compras centralizadas por volúmenes para poder tener descuentos y nosotros poder entrar a subsidiar, por ejemplo, el transporte y la logística de esos insumos a las regiones más apartadas de Colombia. Esto es parte de lo que se va a desarrollar en la reglamentación de la ley para poderla implementar a partir del segundo trimestre del año.
Ahora mire, señor ministro, usted bien sabe que la propiedad de la tierra en Colombia está reducida a menos del 10% de la población. ¿Cómo se hace para que el fondo auxilie evidentemente a los pequeños y medianos productores o propietarios de tierra y no a los grandes propietarios que son infinitamente mayoritarios en el país? El fondo está dirigido para esos pequeños y medianos productores, por eso se le coloca limitación por número de hectáreas por el tipo de producto, para poder determinar que es un pequeño productor de papa o es un pequeño productor de maíz o es un pequeño productor de cacao o es un pequeño productor de arroz. Entonces, eso ya se tiene a través de la UPRA y del Ministerio de Agricultura, cuáles son los tamaños para poder determinar cuándo es un pequeño y un mediano productor. Y de esa forma lo podemos delimitar para que llegue a los que más lo necesitan, a los productores que más lo necesitan. Señor ministro, ¿cuánto vale en Colombia hoy el total del mercado? ¿Cuánto mueve el mercado de fertilizantes y plaguicidas? Bueno, el mercado que tenemos de insumos agropecuarios está costando hoy más o menos entre 4.5 billones de pesos, más o menos alrededor de esa cifra. Es un mercado que es bastante grande y donde tenemos pequeños, medianos y grandes. Y de esa cantidad tan grande, ministro, ¿cuánto se va en fertilizantes, y cuánto en plaguicidas y cuánto en vacunas para el sector agropecuario? Bueno, principalmente el mercado lo que mueve son fertilizantes y abonos. Ahí estamos viendo urea, estamos viendo cloruro de potasio, estamos viendo el DAP, que es un fertilizante a base de fósforo, que digamos son los fertilizantes y abonos más importantes. Digamos que ese es el mercado que más se mueve, que puede tener un 60 o 65% de todo el mercado. Ministro, y a propósito de la urea, ¿qué es lo que pasa con la urea en Colombia? ¿Que hay tanta denuncia? Bueno, la urea es un producto que su materia prima es el gas. Y hoy en el mundo existe, digamos que dificultades por todas las necesidades que se tienen de gas para energía, para consumo humano. Por eso algunas plantas, especialmente en el Reino Unido, han tenido que cerrar. Eran plantas que producían urea porque se ha priorizado el gas para el consumo humano. Los otros países que producen urea son, por ejemplo, Rusia, algo Canadá, Estados Unidos, China. Entonces, tenemos una problemática ahí con las materias primas. ¿Nosotros qué esperamos? Que este mercado se estabilice y que tenga una tendencia a la baja o a estabilizarse en este año 2022. Y finalmente, ministro, ¿en qué va la aplicación de la ley sobre alivios financieros? Bueno, en la ley de alivios financieros tenemos una muy buena noticia para los habitantes de las zonas rurales de Colombia. Y es que esas deudas que tenían con el Banco Agrario han comenzado ya a condonarse los intereses de mora, los intereses corrientes y gran parte del capital. Hoy les podemos dar una cifra de unas deudas por 302.000 millones de pesos. Se les ha condonado el 88% a más de 17.000 productores del campo colombiano. Pero en el año 2021 también tuvimos muy buenas noticias, Yamit, con el tema de las exportaciones. Volvimos a lograr ya desde el mes de noviembre las mayores exportaciones de la historia, llegando a 8.496 millones de dólares, que es un crecimiento del 21% con respecto al mismo periodo del año 2020, donde habíamos sido récord. Pues qué bueno, ministro, estas formidables noticias para el sector agropecuario.
Ministro, muy amable, ha sido usted muy querido con nosotros. Muchas gracias por haber atendido esta invitación. Yamil, muchas gracias a ustedes y así seguimos trabajando juntos por el cambio. Y a ustedes televidentes también, gracias por la sintonía. Y los invitamos, como siempre, a continuar aquí en Noticentro 1 CD.